Gracias, gracias, David. Bueno, en realidad el equipo del cual formo parte, que se llama Misión Verdad, Grupo de Investigación y Análisis, es, si se quiere, un equipo que ha tenido la oportunidad de interactuar en varios espacios, en varias coyunturas, en varios eventos de mi país y fuera de mi país, y eso nos ha dado la oportunidad de ayudar a analizar eventos, a analizar momentos de la política, a analizar temas de la política venezolana e internacional. Y bueno, eso nos ha permitido compartir con un conjunto de audiencias, ¿no? Desde académicos, desde militantes revolucionarios o incluso también partidos y dirigentes, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, nosotros hemos consolidado un pensamiento, si se quiere, grupal, y de alguna manera pues es parte de las reflexiones que queremos transmitir hoy. Hoy, nuevamente, tal como lo hemos hecho estos días en otros países de Europa y aquí también en España, hemos venido discutiendo sobre estos temas, que son temas, si se quiere, bastante relevantes, ¿no? El punto de partida de esto es sobre el momento actual, sobre el momento de la geopolítica que se está viviendo a escala internacional en este momento. Tiene mucho significado lo que ha venido ocurriendo, por supuesto, desde el advenimiento del conflicto ruso-ucraniano el año pasado, y actualmente nuevos frentes en conflicto, nuevos frentes en desarrollo y con potencial conflicto, como es el caso primeramente pues del cambio por la vía de fuerza en algunos gobiernos en el Sahel, y las posibilidades de que estas situaciones aparentemente políticas escalaran a un ámbito militar, comprometiendo intereses especialmente franceses allí en el Sahel, y seguidamente lo que está ocurriendo justo ahora en Gaza, que sabemos, aunque puede ser la reedición de momentos lamentablemente usuales allí, pues bueno, parece que podría tener unas repercusiones superiores, dado que se ha hablado en medios de comunicación y en espacios de análisis sobre la posibilidad de que ocurra un escalamiento o incluso el desarrollo de una guerra regional allí en el Medio Oriente. Entonces, si comprendemos la geopolítica y la composición latitudinal del conflicto, sabemos que de norte a sur existe pues un desarrollo sumamente belicoso de eventos que podrían comprometer seriamente la estabilidad internacional, tal como ya ha venido ocurriendo desde el año pasado. Entonces, vienen las preguntas necesarias, ¿no? Una de las preguntas que ha surgido es si viene o ya estamos acaso en el desarrollo de una tercera guerra mundial, y no es una pregunta cualquiera. Fíjense que cuando se desarrolla la primera gran guerra, o la gran guerra como se llamó en su momento, la gran guerra como categoría histórica, fue un desarrollo, fue una denominación posterior a los eventos. Se habló de una gran guerra para hablar del significado desde el punto de vista militar y desde el punto de vista tecnológico, que acumuló pilas enormes de muertes como no se habían conocido en la historia humana hasta el momento, y también por la conformación de bloques en conflicto activo, por un lado los aliados, las potencias aliadas, y por el otro lado las potencias centrales. Y esta contradicción, este choque de placas tectónicas que ocurrió en aquel momento, marcó la pauta para el desarrollo de un conflicto apenas años luego, a través de lo que conocimos como la Segunda Guerra Mundial. Tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra, estas no tuvieron un punto oficial de salida que pudo haber sido determinado en su momento. Este fue, si se quiere, dilucidado tiempo después del conflicto, ¿no? Ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que cuando Inglaterra declara la guerra a la Alemania nazi por la invasión a Polonia, ya Alemania se había extendido hacia Austria, y entonces, digámoslo así, en algún punto las líneas de inicio,
las líneas de punto de partida de los conflictos pueden llegar a ser difusas o pueden llegar a tener condiciones de dificultad para ser hiladas e interpretadas en el momento exacto. Ya sabemos, por ejemplo, al día de hoy que el asesinato de Franz Ferdinand pudo haber sido un detonante, pero las causas estructurales y las causas en desarrollo para poder viabilizar el desarrollo de la Primera Guerra ya estaban construidas desde antes del asesinato de Franz Ferdinand. Entonces estas condiciones de interpretación del momento político y del momento histórico tienen una repercusión importante para poder conocer, para poder aclarar el momento exacto en el que estamos. De hecho, existe la posibilidad de que el advenimiento de una tercera guerra mundial pueda concurrir fuera de los cánones teóricos con los que actualmente analizamos qué sería una tercera guerra mundial. Los cánones teóricos que nosotros tenemos son las doctrinas de seguridad que han servido a los países y que han servido a las potencias para poder construir políticas de seguridad. Y en todos los ámbitos siempre aparece el factor nuclear como el factor determinante. Es decir, para nosotros habría una guerra, una nueva guerra mundial, solo si es nuclear, ¿no? Y esa es la concepción generalizada a partir de las doctrinas de seguridad estratégica que han construido los países, especialmente en el marco de la Guerra Fría. Pero las teorías fundadas sobre la Guerra Fría podríamos considerarlas tal vez obsoletas en el punto actual, considerando que la Guerra Fría ya es un episodio pasado en la historia y considerando que el desarrollo interpretativo del conflicto también ha variado de la misma manera en que ha variado la tecnología, de la misma manera en que ha variado incluso la política y de la misma manera en que han cambiado los ejes de poder. No se puede hablar de las mismas categorías de guerra nuclear ruso-estadounidense cuando sabemos que no son los únicos actores con poder nuclear y cuando sabemos que las líneas de intereses y las líneas de comunicación, las líneas de afiliación entre las propias potencias nucleares no son tan demarcadas como lo fueron hasta 1991. Es decir, se trata de países que aunque están en condiciones de competencia estratégica, tienen una vinculación muy importante. Entonces las categorías de disuasión estratégica nuclear y el concepto de destrucción mutua asegurada que ha prevalecido como la teoría principal para definir el punto de partida de una tercera guerra mundial está, si se quiere, con sus bases bien comprometidas. Esta doctrina, por ejemplo, se ha venido diluyendo de facto, especialmente en los años 2000 y especialmente desde el año 2014, cuando la OTAN ha extendido sus fronteras hacia Rusia y en el año 2018 fue destruida la norma de regulación, el Tratado de Armas Intermedias que regía la política de relación de seguridad entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia y que fue resultado de la crisis de los misiles. Ese Tratado de Armas Intermedias, IMF, es un tratado que prohibía a las potencias colocar cierto tipo de armamento estratégico con capacidad de mediano alcance en las fronteras militares entre Rusia, la Federación de Rusia y la OTAN. Ese tratado fue, si se quiere, desmantelado por la administración Trump y no existe un marco legal, no existe en estos momentos regulaciones exactas para establecer los mapas de disuasión estratégica. Lo que quiere decir que la disuasión estratégica se ha roto. Se ha roto desde que los países bálticos ingresaron a la OTAN, se ha roto desde el año 2014 cuando Estados Unidos y también la Unión Europea tiene una acción política en Ucrania para propiciar su militarización y para convertir ese territorio en un teatro de operaciones con proyección a Rusia. Y se ha roto también desde el año 2018 cuando formalmente no existen delimitaciones desde el punto de vista legal. Lo importante de esto es que este tratado había sido resultado de un proceso político y belicoso muy importante, que era el de la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos y la OTAN colocan armas en Turquía y los rusos querían hacer lo propio en Cuba. Esa historia ya la sabemos. En consecuencia, las líneas, si se quiere, para distribuir
las líneas rojas, las líneas para delimitar el espacio geográfico, para delimitar el espacio militar, que es sobre el cual se sostiene la disuasión estratégica, se han roto en lo político, se han roto en lo militar e incluso se han roto en lo tecnológico. Por ejemplo, desde el avenimiento de las nuevas tecnologías hipersónicas que desmantelan o son capaces de atacar cualquier blanco y que son capaces de eludir cualquier escudo antimisiles, ¿no? Entonces, esas tecnologías que son dominadas por ahora por Rusia y que están en desarrollo en China. No así de manera exitosa en Estados Unidos, pero eventualmente Estados Unidos también tendrá tecnologías hipersónicas. Entonces, si miramos cómo se construyó la teoría para denominar o catalogar las primeras dos grandes guerras, y que las condiciones teóricas, conceptuales para identificar el desarrollo de una tercera guerra están ahora en un punto muy difuso, están en un punto de agotamiento, conviene preguntarnos si ya hemos llegado a ese punto. ¿Por qué no es necesariamente cierto que una guerra mundial o una nueva guerra mundial tenga que ser nuclear? Porque esto parte del mismo sentido común sobre el cual se construyó la disuasión estratégica nuclear. La disuasión estratégica nuclear se basa en un concepto que se llama destrucción mutua asegurada. Y como en muchos casos, las guerras también tienen el propósito de construir un complejo o fortalecer un complejo industrial militar, sobre el cual los actores políticos se ciñen para poder, si se quiere, fortalecer sus intereses, fortalecer su lucro. Entonces, es congruente también la posibilidad de que pueda haber una tercera guerra mundial sin el uso de armas nucleares. Esa es una posibilidad sumamente grande y es una posibilidad incluso a través de métodos de tercerización del conflicto o a través de métodos de delegación al conflicto en el cual las potencias no se enfrentan entre sí de manera directa, pero sí pelean en otros ámbitos extraterritoriales a sus fronteras, tal como sí ocurrió en la Guerra Fría. ¿Ok? Y para eso tenemos las historias de Corea, tenemos las historias de Vietnam, para nombrar algunos casos. Para nombrar incluso los casos también de América Latina con las guerras de guerrilla o las guerras de contraguerrilla en el continente americano. Todo esto ocurrió en el fragor de la Guerra Fría y vaya que funcionó para el complejo industrial militar occidental. Al día de hoy existe además un fenómeno que es de tipo político, que es el fenómeno de la multipolaridad. Este concepto de multicentralidad del poder viene como un nuevo explicativo de las relaciones de poder, las relaciones de peso, las relaciones de proporción en la composición del poder mundial y que, aunque tiene hasta ahora una presentación económica, podría ser la denominación de nuevos sistemas de gobernanza en el futuro. Es decir, podríamos aproximarnos a un mundo donde no todo se decide en Washington o no todo se decide en Bruselas, sino que nuevos centros de poder puedan tener incluso una influencia importante en las grandes decisiones de los países. Esta bloquización del mundo viene tomando forma y se ha acelerado especialmente desde el año pasado, cuando los bloques euroasiáticos, el bloque de la Organización para la Cooperación de Shanghái, la ASEAN, incluso la Unión Africana, han venido tomando cuerpo de manera consistente. Y esto es, si se quiere, una comprensión geopolítica para muchos gobiernos. Es decir, en el siglo XX, particularmente en los años 70, se popularizó mucho la teoría del sistema mundo. Uno de sus representantes, un francés, Fernand Braudel, hablaba de la división internacional del trabajo y de cómo se había creado un desarrollo centrípeto en algunos países con influencia económica, con capacidad de acumular industria, capital fijo, finanzas, banca, y que en consecuencia, poder militar además, y que en consecuencia lograron, si se quiere, construir una esfera de influencia. Estamos hablando de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y que en consecuencia habían países relegados a la periferia, ¿ok? Y se desarrolló una relación centro-periferia en la que estos países
entregaban sus materias primas y consumían bienes industriales generados por los grandes países, y en consecuencia existía también una desigualdad en los sistemas de gobernanza. Ese orden cambió de forma, mutó desde 1991, cuando cae el bloque soviético, y adquiere la cualidad de ser un mundo unipolar. Ahora, cuando hablamos de multipolaridad y hablamos de esta multiplicidad de centros de poder en el mundo, vemos que ha tomado forma un nuevo metabolismo, un flujo de materias primas, un flujo de estructura industrial, y también un flujo de banca y finanzas que se está construyendo en esos nuevos centros de poder. De ahí que la posibilidad de que el día de mañana Shanghái o Nueva Delhi puedan ser muy influyentes en las decisiones internacionales, eso es sumamente posible. Y esa composición del mundo multipolar entra en choque con el viejo mundo unipolar. El mundo que se está construyendo en este momento entra en choque, tiene un conflicto de intereses con el mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó bajo la figura de la unipolaridad posterior a 1991. Las llamadas, entonces, las todavía llamadas economías avanzadas entran también en contradicción con las economías emergentes. Y las categorías, por un lado, del G7 y por otro lado de BRICS, son también, si se quiere, expresión de esa colisión de intereses que existe entre las viejas potencias y las potencias emergentes. Ese es el mundo que estamos viendo en lo político. Pero hasta el año pasado, China estaba destinada a ser la primera economía mundial y prácticamente estaban llegando en la recta final a convertirse en la primera economía mundial mediante métodos fundamentalmente pacíficos. Y eso no había ocurrido en la historia de ninguna potencia internacional. No había ocurrido nunca. Y hasta ahora, formalmente China sigue sin lanzar un solo disparo, pero podría hacerlo en Taiwán. ¿Ok? De ahí que las posibilidades y escenarios de la belicosidad desde el punto de vista internacional nos hacen pensar seriamente en la presunción de que tal vez la Tercera Guerra Mundial podría estar iniciando en estos momentos, y no es como nos la contaron. No es como creíamos que debía ser, o no es como se supone que debería ser, porque estamos empapados pues, en las doctrinas militares que se construyeron en el marco de la Guerra Fría, y tal vez estas doctrinas no están respondiendo todas nuestras preguntas. La posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial haya comenzado y no lo hayamos declarado en este momento es latente, no la quiero dar por sentado, pero en cualquiera de los casos, el momento del sistema mundo actual es extremadamente peligroso. Es extremadamente peligroso por la simultaneidad de disputas que hay en estos momentos. La simultaneidad de disputas no son exactamente por la gobernanza, sino que se expresa al detalle por los factores que construyen la gobernanza a largo plazo. Estamos hablando de conflictos por territorio, pero son también conflictos por recursos estratégicos, conflictos por tecnología, conflictos por patente, conflictos por áreas del desarrollo tecnológico e industrial que están disputándose en este momento. Lo que quiere decir que la categoría de guerra y la categoría de conflicto no siempre tiene expresiones violentas, sino que también tiene expresiones aparentemente pacíficas, pero que son de alguna manera encarnizadas o violatorias del marco de reglas que existe entre países. Por ejemplo, al día de hoy hablamos del conflicto ruso-ucraniano, pero no se detalla en el ámbito público la repercusión que eso tiene sobre algunas materias primas estratégicas para la industria de microchips a escala internacional. Hablamos, por ejemplo, de la conformación de BRICS, y no se explica a detalle y a profundidad que la nueva composición de BRICS cambia, por ejemplo, la matriz del control energético a escala internacional. Al día de hoy, por ejemplo,
BRICS tiene el 44% de las materias del petróleo, es decir, tiene países que acumulan el 44% del petróleo en reservas en este momento, sobre todo considerando el papel de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos e Irán. Pero además, BRICS incorpora a su alineación a Argentina, un país que forma parte del Triángulo del Litio. Y Argentina, por sí sola, posee el 9% de las reservas de litio a nivel mundial. Irán todavía no ha certificado sus reservas, pero Irán también tiene litio, ha descubierto litio. Y esto es muy ilustrativo de la forma que está tomando BRICS. BRICS está incorporando países que garantizan el desarrollo o la continuidad de las energías fósiles, pero también la transición para el dominio de las nuevas energías limpias, dado que el factor de intermediación entre el litio argentino y los productos como autos eléctricos es precisamente China. ¿Ok? China es el país que tiene en estos momentos la mayor capacidad instalada para producir energías limpias y es el país que está colocando más aerogeneradores, más paneles solares y está fabricando más autos eléctricos en este momento. Pero es una disputa que va mucho más allá de tener recursos para simplemente procesarlo. China en estos momentos tiene la construcción de la tecnología de navegación o la tecnología de vehículos no tripulados por vías computarizadas para competir con Tesla, para competir con Google. ¿Ok? Además de otros importantes ramos tecnológicos como es el caso de la computación cuántica, la inteligencia artificial y una energía que es muy importante y que va a dar muchas noticias, que es la energía nuclear a base de torio. La energía nuclear a base de torio es una tecnología nuclear que se supone mucho más segura, dado que el torio es un mineral que en condiciones de enriquecimiento, al entrar en contacto con la atmósfera, se solidifica y no genera emisiones tal como el uranio, tal como el plutonio. Y China está desarrollando plantas de energía a base de torio y pocos países tienen tienen acumulado grandes reservas de torio. Uno de ellos es Venezuela. China acumula tierras raras y acumula, si se quiere, toda la cadena de materias primas y de valor para la producción de tecnologías limpias. Entonces, cuando nosotros encontramos que China es un país que tiene sanciones comerciales, algo que no existía de manera unilateral, tal como Estados Unidos lo ha aplicado con China desde la administración Trump, nos estamos encontrando con un proceso verdaderamente nuevo en el que las potencias comienzan a aplicar sanciones o a aplicar medidas comerciales entre sí, rompiendo el marco de la propia globalización, rompiendo el marco del libre comercio. Algo así como que las viejas potencias construyeron la globalización para servirse de ella, pero ahora que no están ganando la carrera de la globalización, dicen no me sirve la globalización y te pongo sanciones comerciales y aplico proteccionismo en mi país. Y eso es parte de lo que está ocurriendo justo en estos momentos. De ahí que la categoría de guerra no es una categoría únicamente armada. La categoría de guerra es una categoría que está establecida en el Pentágono mediante el uso de diversos tipos de herramientas, tanto militares, pero también tecnológicas, cibernéticas, comerciales, psicológicas contra un país o contra un objetivo. Y esa es parte quizás de la doctrina que aplica el Pentágono a nivel internacional y que explica los eventos que estamos viendo a nivel mundial. En conclusión sobre este punto, nosotros creemos que hay justo en estos momentos el choque de placas tectónicas no solo ha sido comercial, no solo ha sido político, sino que también está adquiriendo cualidades mucho más agresivas. Aunado al conflicto militar ruso-ucraniano, que tiene en enfrentamiento directo a Rusia con la OTAN, tenemos también la situación belicosa en Armenia. Tenemos el desarrollo de la situación que hay exactamente ahora en Gaza. ¿Okay? Y que en el caso de Gaza tiene un riesgo sumamente importante. En el caso de Gaza se tiene, por ejemplo, la posibilidad de escalar ese teatro de operaciones
para involucrar más países. Y con esto me refiero a que al día de hoy, sin recibir una sola sanción, sin recibir una sola medida en contra, Israel no solamente ha bombardeado Gaza, sino que ha bombardeado territorio sirio, ha bombardeado Damasco, ha bombardeado Líbano y también ha bombardeado la frontera de Egipto. ¿Ok? Pero además de eso, de manera indirecta, también está enfrentándose con Irán. ¿Ok? Y en el caso de Irán, lo están haciendo a través del lanzamiento de misiles desde Yemen. ¿Ok? Y este es un escenario extremadamente peligroso, porque en el punto en que algunos países se puedan chocar o puedan colisionar directamente, pueden entrar en un enfrentamiento abierto. Y debemos preguntarnos cuál sería la razón por la cual Israel está actuando. Si es solamente para tratar de eliminar obstáculos y proceder y continuar su genocidio en Gaza, o existe el interés de llevar la situación a un conflicto de escala regional. Y esto es lo que debemos considerar, dado que Irán ingresó a BRICS, Egipto ingresó a BRICS, y la posibilidad de un escalamiento a la categoría de conflicto regional podría tener un impacto directo sobre Arabia Saudita y sobre Emiratos Árabes Unidos, quienes también se sumaron a BRICS. Entonces, allí hay 4 de los 6 nuevos miembros de BRICS, de los 6 nuevos integrantes de BRICS que empezarán a formar parte del bloque en enero próximo. Y esto es muy importante. Muy importante, por muchas razones. Porque de alguna manera, un escenario de conflicto regional en el Medio Oriente serviría para desbaratar los procesos multipolares en curso. Así de simple. Y ese proceso multipolar en curso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, que Arabia Saudita es ahora el principal, tiene a China como su principal cliente para sus exportaciones petroleras. Emiratos Árabes Unidos tiene a China como su principal cliente para sus exportaciones petroleras. Ellos se han distanciado de Estados Unidos e incluso con la mediación de China, Arabia Saudita está cambiando el tipo de relación que tenían con Irán, que ha sido su rival estratégico en la región. Y esta recomposición del Medio Oriente, que de alguna manera ha sido elaborada por los chinos, podría desbaratarse. Dado que ahora no solamente tienen buenas relaciones Arabia Saudita e Irán, sino que también forman parte de BRICS. Y BRICS tiene una arquitectura que está desarrollando justo ahora de comercio entre los países miembros a través de sus propias monedas. Y tenemos otra variable, la cual hay que mencionar, que es la construcción de una arquitectura de la desdolarización. Y esto sí pone en alerta a Estados Unidos como ninguna otra situación. Una guerra China-estadounidense por Taiwán, que podría tener un significado o una de sus razones de ser, entre otras, por la disputa por el dominio de la tecnología y la fabricación de chips, sería algo pequeño en comparación con la magnitud que tiene un cambio en la matriz monetaria internacional. Al día de hoy, el dólar estadounidense es la primera moneda de uso comercial del mundo y es la primera moneda en reservas en la mayoría de los países del mundo. Pero un cambio en la correlación comercial podría traducirse en un cambio en la correlación de tenencia de dólares como moneda de reserva a nivel internacional. Y esto sería bastante grave y bastante serio para Estados Unidos. Los países de BRICS están catalogando sus operaciones comerciales en sus propias monedas y están incrementando el uso de sus monedas en la relación con otros países fuera de BRICS. Y es el yuan el que, aun siendo una moneda muy pequeña o con una proporción muy pequeña en el comercio internacional, podría en el mediano plazo ser una de las principales monedas para la actividad comercial a nivel internacional, junto al euro y junto al dólar. Pero el problema no es si el dólar pierde o no el lugar en el primer o en el segundo lugar entre las monedas comerciales.
El problema es qué significado puede tener para la economía estadounidense que su dólar se deje de cotizar un 10 o 20% menos de lo que hoy se cotiza. Y no estoy hablando de cotización a nivel de precio, estoy hablando del valor del dólar a nivel de uso para las transacciones comerciales. Y esto preocupa mucho a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justo en estos últimos años, Estados Unidos ha incrementado de maneras desproporcionadas la emisión de dólares y de manera inorgánica. Es decir, ellos están aplicando algo que en economía se llama financiarización del déficit fiscal. Están produciendo, generando mucho más dólares, aumentando la liquidez del dólar. Y esto es, si se quiere, un factor que se une a la pandemia y que se une a la crisis de las energías que se desató el año pasado, el cual tuvo como componentes combinados un impacto en la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y entonces esto ha significado que los países tengan que aumentar las tasas de interés, ¿ok?, para poder contener el flujo de liquidez. Pero la causa estructural del flujo de liquidez es la emisión de dólares. La emisión de dólares se está realizando para financiar el pago de deuda adquirida. Y ya Estados Unidos alcanzó un nivel de deuda de 120% acorde a su PIB. Y esto es demasiado dinero, demasiado dinero. De manera que en una condición de fragilidad, con crisis financieras continuas, con bancos regionales que han quebrado en los últimos meses en Estados Unidos, la posibilidad de que el dólar pierda espacio de cotización en el comercio internacional es sumamente grave para ellos. De que la gente deje de usar el dólar es sumamente grave para ellos. Y los países emergentes que están tratando de construir un comercio entre sus monedas podrían hacer eso por razones políticas, pero también lo hacen por razones de seguridad económica. Dado que con el uso de otras monedas alternativas al dólar están tratando de reducir riesgos, están tratando de reducir los niveles de vulnerabilidad que tienen por su vínculo con la economía estadounidense. Entonces, se trata de economías que están en plena expansión, con economías que tienen, si se quiere, un proceso de industrialización que va muy adelantado y que necesitan, si se quiere, que sus monedas se coticen para poder estabilizar el valor de sus exportaciones. Entonces, allí hay muchas explicaciones que corresponden a las necesidades de cada país emergente que entran en colisión con las necesidades de Estados Unidos como potencia. Mi apreciación, a fin de cuentas, es que estamos entrando en un mundo donde la única alternativa para algunos actores del eje occidental es la aplicación de la vieja y confiable teoría del caos constructivo. La teoría del caos constructivo, que se ha conocido durante mucho tiempo, es una teoría en la que si algunos actores propician el caos, pueden obtener beneficios del caos. ¿Ok? Y esto podría ser uno de los componentes más importantes para el desarrollo de la toma de decisiones en algunos países occidentales. Si ellos exteriorizan el conflicto y exteriorizan la guerra hacia la periferia, si ellos mantienen pues, el proceso bélico y el desgaste o el pretendido desgaste y debilitamiento de Rusia, si ellos desestabilizan el Sahel, si ellos desestabilizan el Medio Oriente y hacen que varios nuevos actores de BRICS se metan en un conflicto contra Israel, es decir, con Estados Unidos, lo que tendríamos es una prolongación de las condiciones que se han venido construyendo en la multipolaridad. Y una prolongación de las construcciones que se han venido construyendo en la multipolaridad implican más oxígeno y más tiempo para Estados Unidos para recalibrar su estrategia para poder mantener su hegemonía. Quieren ganar tiempo, pero además hacer mucho dinero en el proceso a través de los complejos industriales militares. El gran problema del capitalismo y de la construcción que ha hecho Estados Unidos de su propia forma de capitalismo es que se han vuelto extremadamente beneficiarios de las crisis.
Entonces ya dan a pensar de que en muchos casos necesitan crear crisis para que el dinero cambie de manos y los ricos se vuelvan más ricos y tengan más poder. Y esa condición parece que ha tenido muchas expresiones desde la crisis financiera del año 2008 e incluso con la pandemia. Entonces, desde el punto de vista actual, probablemente el proceso de construcción de la inestabilidad geopolítica, de la belicosidad geopolítica y de los conflictos regionalizados podría tener una explicación en un imperio en declive que está actuando de manera belicosa y peligrosa, exteriorizando los conflictos para desestabilizar procesos que venían desarrollándose de manera pacífica y con ello ralentizar a sus adversarios y con ello ganar tiempo. No puedo evitar pensar en todos estos temas e incluso tratar de darle un lugar a mi país dentro de esa ecuación. Venezuela tiene por sí sola el 17% de las reservas mundiales de petróleo. 17%. Venezuela está justo ahora en proceso de certificación de su reserva de gas y podría llegar a la categoría de cuarto lugar global en reservas de gas. Pero además Venezuela tiene unas importantísimas reservas de coltán, que es necesario para todo este tipo de tecnología, y además torio, que es la fuente de energía nuclear del futuro. Entonces, claro que Venezuela tiene un lugar dentro de esa correlación, porque es uno de esos pocos lugares del mundo que significa un punto de equilibrio o un punto de desequilibrio en las proporciones de poder global. Si Venezuela cae en manos de Estados Unidos, se puede alterar esa correlación y Estados Unidos podría ganar más tiempo y ganar más recursos para sostener su estado actual de hegemonía. Incluso un estudio que nosotros hemos realizado sobre las posibilidades al corto y al mediano plazo de una caída de Venezuela a la órbita estadounidense significaría en términos temporales 30 años más. Es decir, nuestra conclusión es que si Venezuela cae justo ahora en manos de Estados Unidos, el declive definitivo de Estados Unidos se tendrá que esperar unos 30 años más. Para nosotros, la conclusión es que Estados Unidos está en declive. Y esa es una respuesta quizás definitiva. Pero la pregunta es, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo ocurrirá? Algunas teorías sugieren que Estados Unidos podría estar incluso construyendo condiciones para que su declive sea lo menos doloroso posible. Y esto es, si se quiere, lo políticamente correcto, dado que la multipolaridad no implica o no debe suponer la desaparición de Estados Unidos como actor importante en la geopolítica internacional. Es decir, de alguna manera, si entendemos que la multipolaridad busca el equilibrio en las relaciones de poder internacional, el equilibrio en la gobernanza y la construcción de debidos contrapesos, Estados Unidos debería ser un actor importante en la política internacional, pero no estarían en condiciones de potencia hegemónica. Y eso podría pasar. En todo caso, si ocurre un desbarajuste extremadamente grave de Estados Unidos como potencia y pierde de manera abrupta su condición de centro financiero mundial, muchos países podrían sufrir por eso. Y tal vez por eso China se está deshaciendo de la deuda estadounidense a fuego lento, a pasos muy lentos, pero lo están haciendo. Entonces, nuestra presunción es que Estados Unidos definitivamente sí va a caer, pero la pregunta es si eso sucederá en el marco de una nueva gran guerra o sucederá mediante mecanismos de debilitamiento sistemático proyectados a largo plazo. Esa es una pregunta importante. Nuestra apreciación es que incluso con las nuevas variables de conflicto, esa degradación se pueda incluso retardar. Sin embargo, la caída de Venezuela de rodillas a Estados Unidos, colocando a su servicio una cantidad de recursos minerales y energéticos, ayudaría a retardar el proceso.
cada vez que he hecho esta afirmación dicen, oye, pero las energías limpias están aquí y tal vez dentro de algunos años el petróleo no sea tan importante. Lo cierto es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, que son dos organizaciones enemigas, por así decirlo, tienen la coincidencia, afirman las dos de manera coincidente en que para el año 2050 se va a quemar tanto petróleo como hoy. Que ciertamente el petróleo va a ser menos importante de lo que hoy es dentro de la matriz energética internacional, dentro de lo que se llama mix energético internacional, y que las energías limpias van a crecer en su producción y en sus niveles de eficacia tecnológica. Pero eso no quiere decir que pueda desaparecer el tamaño del petróleo y del gas dentro de la proporción de consumo energético mundial. Lo que va a pasar es que la humanidad en su conjunto va a aumentar su consumo energético y que la compensación vendrá justamente de quemar más de 100 millones de barriles de petróleo al día y producir 4 veces más de la energía limpia que se produce al día de hoy. ¿Ok? Y eso implica de que en un futuro no muy distante, para el año 2050, muy pocos países podrán sacar mucho petróleo por el agotamiento de las cuencas y de los campos en muchos países. Y uno de esos pocos países es Venezuela, que junto a Arabia Saudita, junto a Irán, junto a Canadá, son los países que lideran la lista de países con reservas petroleras. Entonces sí, en ese escenario 2030, 2040, 2050, si Venezuela cae en manos de Estados Unidos, el proceso de ralentización de la caída de Estados Unidos puede prolongarse por incluso 30 años más. Además de que hay un factor. Recursos naturales son commodities. Commodities son medios para el uso del dólar como moneda de intercambio. La dolarización o petrodolarización de la energía se construyó con el presidente Roosevelt y el padre, el abuelo de la familia Al Saud. Recuerdo exactamente su nombre y no me quiero equivocar. En un portaaviones en el Golfo Pérsico, cuando Arabia Saudita ofrece su petróleo sin restricciones a Estados Unidos a cambio de protección. Y Estados Unidos se garantiza una factoría petrolera. Pero ese proceso no quedó allí, ese proceso también ocurrió en Venezuela. Venezuela fue el principal exportador de petróleo, el principal, desde 1920 hasta 1970. Y la inmensa mayoría de todo ese petróleo terminó en Estados Unidos. Y fue en Venezuela uno de los lugares donde Estados Unidos se aseguró un proveedor de petróleo en condiciones muy ventajosas, pagando ese petróleo en dólares. Entonces, dado que China está comprando mucho petróleo a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos, ya existe la posibilidad de que exista el petroyuan. ¿Ok? Y entonces, la posibilidad de que el petroyuan acelere la destrucción o acelere el declive del dólar es muy alta, Y si Venezuela cae en manos de Estados Unidos, pueden perpetuarle o perpetuar las condiciones de comprar petróleo a través de yuan, de dólares. Y entonces le daría un nuevo oxígeno al dólar. Y esa es nuestra condición. No puedo evitar mencionar a Venezuela por ese lugar que tiene este país dentro de los equilibrios en disputa en el mundo en este momento. Pero quizás eso también explique por qué en Venezuela hubo un golpe de Estado, por qué en Venezuela han habido revoluciones de colores que se llamaron guarimbas, por qué en Venezuela hay bloqueo económico y financiero, por qué en Venezuela hubo un golpe de Estado fallido el 30 de abril del año 2019 que se llama Operación Libertad, pueden googlearlo. También porque en el año 2020, en plena pandemia, hubo una inserción paramilitarizada con mercenarios venezolanos, colombianos y estadounidenses que se llamó Operación Gedeón. Porque en Venezuela hubo un intento de magnicidio con un dron armado, con un dron con una bomba contra el presidente Maduro en el año 2018.
¿Por qué hemos pasado por todos esos procesos de desestabilización? Claro que es lógico que nos desestabilicen si nosotros tenemos un rol importante en lo que está en juego en el tablero internacional. ¿Ok? Y por eso David comenta en mi presentación que yo he visto y he vivido pues operaciones de golpes de Estado, y eso es cierto. En mi país hemos vivido tantas de esas cosas que de alguna manera aprendimos a interpretarlas, y por fortuna nuestro equipo del grupo de investigación y análisis misionverdad.com hemos, si se quiere, logrado descifrar algunas de esas claves, algunas de esas interpretaciones para discutirlas en lo público. No, ¿qué ocurre ahora en España? ¿Qué ocurre ahora en Madrid, a estas horas, en este momento? Todos los comentarios que veo, todos los comentarios que leo, hablan siempre de los factores inusuales sobre la situación que está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, policías al lado de los marchistas, este señor que recibió un disparo en la cabeza en circunstancias muy extrañas, agrupaciones que se están organizando por Telegram y que están articulándose para una acción de calle muy virulenta, con expresiones abiertamente neonazis, es decir, el propósito de desestabilizar un cambio, una formación de una coalición de gobierno, y han surgido las preguntas sobre si esta es una operación de golpe de Estado. Bueno, déjame incluir ahí un momentito, porque se ven cosas como escudos de Capitán América en los chicos que están haciendo los disturbios, que es algo que pasaba en Venezuela. Está ni un paso aquí. atrás. Fuerza y fe, fue uno de los lemas de Leopoldo López. Leopoldo López, que está en España, muy cercano al Partido Popular, su padre es eurodiputado, es decir, hay muchos elementos de conexión y hay claramente un seguimiento al mismo manual que se puede nombrar, que es de Gene Sharp, y tú lo dirás mejor. Sí, fíjense, la frase fuerza y fe, la frase ni un paso atrás, tienen un Made in Venezuela. Los escudos del Capitán América son Made in Venezuela. Los métodos de articulación por redes sociales para las arremetidas de calle parecen Made in Venezuela. Pero en realidad, lo que hay son elementos del manual de Gene Sharp para las operaciones de cambio de régimen. ¿Okay? El manual de Gene Sharp tomó fuerza a través del movimiento Otpor en el espacio postsoviético en Europa Oriental en los últimos 20 años. Y ese manual ha sido el que se aplicó en algún momento en Ucrania, se aplicó en un momento en la antigua Yugoslavia, se aplicó en Eslovaquia, se aplicó en Hungría, se ha aplicado en varios países y es el proceso que se ha conocido bajo el formato de revolución de colores. ¿Okay? Ese formato de revolución de colores tiene la connotación de generar conmociones sociales, generar conmociones de calle, fabricar crisis política y en última instancia producir escenarios de quiebra institucional. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros debemos preguntarnos sobre España, sobre Madrid en este momento es si exactamente así hay un golpe de Estado. Mi respuesta es que no. Que hay algo distinto, que se llama una operación de cambio de régimen. Y eso es distinto a un golpe de Estado. ¿Ok? Porque la característica del cambio de régimen es que cuando tú generas todas esas condiciones de conmoción, crisis política y crisis institucional, el cambio de régimen incluso puede venir por vías institucionales y totalmente pacíficas y legales. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo parece la construcción de la avanzada de calle, conmoción pública y construcción de un piso político para mediatizar la debilidad del gobierno que se está conformando, porque es una debilidad que venía adquirida, que venía incluso del periodo anterior, que viene incluso a partir de la construcción de alianzas que ha tenido que hacer el nuevo gobierno para conformarse. Y entonces, ¿eso impedirá que se forme un nuevo gobierno? Al menos no mediáticamente, porque ya se anunció que se va a conformar un nuevo gobierno y que todos los partidos, menos 3, Vox, PP y no recuerdo el otro, todos los demás partidos van a formar parte de la nueva coalición.
entonces se supone que no van a impedir la conformación de la coalición, al menos que salgan elementos sobrevenidos la próxima semana durante las sesiones del Parlamento. Entonces, ¿qué están haciendo? Si no van a lograr detener el pacto, ¿qué están haciendo? A mi parecer, están construyendo las condiciones para prolongar una crisis política que se va a traducir probablemente en el fracaso del nuevo gobierno y la obligación a convocar nuevas elecciones. ¿Ok? Ese es el objetivo y esa es la forma en que ellos podrían estar visibilizando un cambio de régimen. ¿Por qué eso es distinto a un golpe de Estado? Bueno, es distinto a un golpe de Estado porque para que ocurra un golpe de Estado, Estados Unidos y la OTAN tendrían que permitirlo y yo no creo que eso sea posible en España en estos momentos. España forma parte del jardín de Borrell. Y entonces, es el mapa mundi que ha hecho el Pentágono y que lo ha venido desarrollando al calco, que se llama Arco de Inestabilidad Global, y casi toda la humanidad entera, excluyendo Australia, está dentro de ese mapa, menos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Australia. Todos los demás estamos dentro de ese Arco de Inestabilidad Global, que es esa categoría geográfica o estratégico y territorial que el Pentágono ha venido desarrollando como las zonas de conflicto en el mundo, y España no está dentro del Arco de Inestabilidad Global. En segundo lugar, no hay condiciones objetivas que nos permitan decir que Estados Unidos quiera salir de Pedro Sánchez. No creo que las haya, no las hay en realidad. Lo que puede haber en este momento es una crisis política en la que algunos actores sencillamente están tomando ventaja y están tomando el espacio y tienen la iniciativa en el terreno público, y es la derecha. Y eso es lógico, y eso es perfectible, y eso es completamente natural dentro de la lógica de establishment político de gobernanza europea. Es normal. Eso es una disputa con consentimiento. ¿Okay? No hay una amenaza real al status quo otanista estadounidense aquí en España. No lo hay con el PP, no la hay con el PSOE, no la hay. ¿Okay? Así que para ello es irrelevante quién gane la disputa interna, pero es una disputa que es permisada y es una disputa que se puede desarrollar dentro de cánones delimitados y flexibles para la disputa política. Lo que quiere decir que sí puede tomar forma de crisis política y de cambio de régimen por vías institucionales en unos meses. ¿Okay? Y eso es muy distinto a un golpe de Estado. Un escenario de golpe de Estado podría verlo si algunos militares, facciones ultrafranquistas en el ejército deciden dar un golpe de Estado, pero eso está completamente fuera del canon. Completamente fuera del canon, y es parte de una especulación porque no hay elementos objetivos para decir eso va a pasar, ¿no? Se podrían preocupar los compañeros del PSOE si en algún momento algunos militares retirados comienzan a hablar. Podría ser gesto de preocupación, pero no hay de verdad una situación de amenaza dentro del status quo que indica que eso pueda pasar. Otro escenario puede ser, caramba, mira, el rey puede estar enfermo, por eso adelantó la sucesión de Leonor y por eso quisiera que la sucesión ocurriera en un gobierno del PP y de Vox, porque sería más fácil si hay un gobierno del PSOE con unos zurdos al lado, porque estos zurdos al lado quieren reactivar la discusión por la República el año próximo. Eso podría ser un escenario, pero es una discusión que difícilmente está dada porque en ese escenario ni siquiera habría condiciones para formar coalición de gobierno. ¿Ok? Bueno, que algunos autonomistas en la coalición de gobierno están pactando por debajo de la mesa condiciones para un referéndum. No es cierto, porque si no, no hubiese alineación de gobierno ni se hubiesen formado. Es decir, Pedro Sánchez no va a hacer eso, no lo haría. Entonces, descartando todas esas condiciones que podrían justificar un golpe de Estado, entonces debemos afirmar que no hay condiciones de golpe de Estado. Pero sí hay una operación de cambio de régimen y esa puede tener connotaciones completamente institucionales y pacíficas. ¿Qué puede pasar? Mira, toda esta semana hasta el 20 de noviembre puede haber mucha calle. Y después de eso puede haber un desescalamiento estratégico de la calle y en vez de hacer manifestaciones todos los días, la ultra se va a manifestar 1 o 2 veces a la semana con mucha fuerza.
Pero eso implica desescalamiento, reducción de la intensidad, administración de los tiempos y administración de los plazos para la presión de calle y el ejercicio de fuerza. Mientras tanto, toda la diatriba se va a trasladar a los medios se van a poner bastante duros, bastante viscerales, y en el Parlamento la discusión va a estar buenísima la próxima semana. Pero la discusión en el ámbito parlamentario desplaza a la calle como factor de lucha y convierte a las instituciones y a los diputados en actores directos de una crisis y de conmoción política en curso. Y lo que va a pasar es que probablemente el tema pueda desescalar, pueda diluir y se le incorporen otros elementos, otros temas. A lo mejor le van a encontrar un caso de corrupción a Sánchez, a lo mejor le van a conseguir cualquier otra cosa y se va a convertir en una crisis política en la que la propia debilidad congénita de algunos actores políticos que también forman parte de la coalición, genere que se rompan, genere que se doblen, generen que algunos incluso se vendan. Eso puede pasar. El objetivo de una operación de cambio de régimen es el quiebre institucional, pero la dimensión de quiebre institucional no significa que la institución se quiebra o desaparezca, no. El quiebre institucional es que los actores incluso de esa institución se doblen, cedan, se caigan, dimitan, diga esta crisis es insostenible, yo me voy. Y eso no incluye al jefe de gobierno solamente, puede incluir incluso a los jefes de partido, que en esta categoría tendrían la dimensión o el lugar de ser institución. ¿Okay? El concepto de Sharp sobre lo que es una institución en un conflicto de crisis es que la institución es la instancia que viabiliza o que ejecuta la función de gobierno o la gobernanza. Y como en este caso se trata de un sistema de partidos parlamentarios que son los que forman el gobierno, entonces en este punto se puede considerar que cualquiera de los partidos pequeños que forman parte de la coalición son también institución y son también sujetos a doblarse y a propiciar el quiebre y en consecuencia la caída del gobierno eventualmente. No estoy diciendo que vayan a lograrlo, no estoy diciendo que el gobierno del PSOE va a caer, pero es que ese es el objetivo de lo que está ocurriendo y tal vez el objetivo no es a corto plazo, el objetivo puede ser a 3 meses, 6 meses. ¿Okay? Entonces, creo que hay que prepararse para escenarios muy intensos. ¿Qué va a pasar finalmente con la calle? ¿Qué va a pasar finalmente con lo que está ocurriendo ahorita? Mira, Vox y PP prácticamente no están perdiendo nada. O sea, si ellos no logran el objetivo de detener la coalición, e incluso si no logran con el objetivo de hacer caer el gobierno en 3 meses, ellos no pierden absolutamente nada. No lo pierden, ¿ok? Porque más bien tienen la iniciativa de la calle, tienen la iniciativa del espacio público y tienen un golpe de opinión muy grande y logran asestarle al nuevo gobierno unas condiciones de debilidad muy pesadas y muy fuertes. ¿Ok? Lo que quiere decir que en realidad van a resultar ganadores, ya están resultando ganadores en este momento. Podemos decir, mira, la izquierda está explotando todos los videos y mira que son unos fascistas y mira que son unos revoltosos, mira que son unos violentos. Eso es verdad, pero es la izquierda. Y la izquierda más politizada, más concienciada, entiende esos códigos y la gente del PSOE, que también se entiende como de izquierda, dicen, bueno, mira, ahí están los fascistas, ¿no? Nosotros con nuestra posición socialdemócrata nos distanciamos de ellos y nosotros somos la izquierda. Buenísimo, ayuda a polarizar la política, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que ese discurso que tiene la derecha ahora no vaya a permear grandes capas sociales más allá de los partidos, ¿ok? Y que no exista una ruptura de vínculos entre los ciudadanos comunes y el nuevo gobierno. Esa ruptura se va a producir y entonces eso puede debilitar la gobernanza de Pedro Sánchez. Lo que quiere decir que de alguna manera ellos conseguirían el objetivo, ¿ok? La debilitación de las condiciones de gobernanza, el debilitamiento de la figura, el debilitamiento de la popularidad puede tener un efecto a la vuelta de la esquina que puede ser electoral. ¿Okay? Y entonces esa es mi apreciación en dimensiones
generales del conflicto, de los conflictos políticos, de los golpes blandos que podría haber en desarrollo. Yo descarto la tesis de golpe blando, pero sí ratifico la de operación de cambio de régimen, porque es una categoría mucho más amplia, mucho más aplicable a lo que está ocurriendo aquí, y hay que saber hacer distinciones. Cierro con el último comentario. El mundo entero es un espacio en conflicto. Esa creencia de que el conflicto está del otro lado de la cerca y que ocurre en la jungla es cierta, pero tampoco es cierto que en el lado del jardín no esté pasando nada. Están pasando cosas. Mi apreciación es que en el mediano plazo Europa puede recrudecer, y el sur de Europa podría ser espacio también de conflicto, no en las categorías y niveles bélicos o atroces como otros lugares del mundo, lamentablemente, pero eso no quiere decir que esto no vaya a ser un espacio de conflicto. Es decir, existe un fenómeno real de auge de la ultraderecha, existe un fenómeno real de agotamiento del modelo de representatividad política. El desencanto es el principal partido político en varios países, digámoslo así, con sistema de representación, ¿ok? El desmantelamiento del estado de bienestar está ocurriendo. Estados Unidos está engullendo la economía europea, la está sacrificando para su propio beneficio y está condenando de manera importante el desarrollo industrial de Europa, ¿ok? Hablemos de los costos de la energía, hablemos de la migración de capitales a Estados Unidos a partir de la ley IRA. Hablemos de los incentivos que ellos les están dando a las empresas europeas que se están yendo a Estados Unidos porque no pueden con los costos de la energía en Alemania y otros países. Hablemos de que incluso la propia crisis de gobernanza a partir del modelo de Bruselas, que no está respondiendo a todos los grandes problemas europeos, se puede profundizar y todo eso se puede convertir en escenarios de conflictividad social. ¿Ok? Entonces, claro que sí, en un contexto de mediano y largo plazo, puede que el jardín no sea tan bonito como dice Borrell que es. Entonces, bueno, esas reflexiones que termino de hacer son, si se quiere, escenarios con finales abiertos. Gracias. Bueno, pues ahora lo que queda, turno de preguntas, y hablemos de lo que os apetezca, de todo lo que se ha dicho, de lo que se os ocurra. Levantáis la mano, os señalo y bueno, como siempre. Se puede incluso hablar de temas que no hayamos mencionado por omisión. O sea, ¿cómo está la situación ahora en Colombia respecto a esta exposición global que has hecho? Colombia. El rol de Colombia en esta ecuación. Mira, Colombia en este momento está en un momento muy particular en su propia tradición política, porque el gobierno de Petro sí marca una diferencia con los gobiernos anteriores, pero eso no quiere decir que Colombia sea un actor relevante o verdaderamente relevante en la realpolitik de América Latina. De hecho, Colombia forma parte, junto a otros países, de la gran debilidad política que existe en nuestro continente en no desarrollar una política de bloques o no conformar una política de bloques. El problema de no conformar o no consolidar nuestro bloque regional está en que nuestros países podrían ser, frente a la nueva multicentralidad, parte de un nuevo tipo de periferia. Es decir, los países necesitan articularse en bloque para defender su condición de Estado-nación y mediar su relación con los otros bloques de poder del mundo. Si no lo hacen, quedan expuestos y son objeto de atracción de los polos que existen en condiciones de desventaja. Claramente Colombia, aunque está Gustavo Petro, todavía no ha roto las inercias y vínculos que tiene con Estados Unidos.
sigue de alguna manera orbitando alrededor de Estados Unidos porque estructuralmente es un lazo extremadamente fuerte y no culpo a Petro, más bien veo que las inercias existen y que incluso son una afrenta y una debilidad hacia su gobierno, ¿no? Y si tenemos una Colombia que todavía gravita alrededor de Estados Unidos y además de eso no participa activamente en la conformación de un bloque regional o relanzar los bloques regionales que ya existían o que se estaban creando pero que fueron debilitados o destruidos, como UNASUR, como la CELAC, pues entonces no puede jugar un rol relevante. En este momento, en la política son relevantes los actores que son policy makers, en pequeña o mediana escala, porque tienen bienes o energía para poder hacerlo, o porque tienen condiciones políticas de negociación y de interlocución con otros países y construyen una influencia mínima. Y Colombia no está allí en esa ecuación. Sí creo que podría ser un país mucho más importante si contribuye a la conformación de un bloque, por ejemplo, suramericano creíble, real, eficaz, institucionalmente fuerte. Pero no es exactamente así, no está ocurriendo, lamentablemente. Bueno, O sea que vas, volviendo a la situación ahí en el Oriente Medio, ¿tú qué crees que va a hacer Irán? O sea, ¿sigue ahí con Hezbollah o entrar? O sea, porque sería, o sea, es muy difícil que no, bueno, es muy difícil que no aproveche esta situación, ¿no? Para un poco hacerse de medio de Israel, pero yo lo veo duro, ¿no? Mira, este es un escenario bélico y entre todos los... Mira, un pensamiento transversal de las doctrinas militares es que el mejor maestro y el mejor estratega evita la guerra directa por todos los medios posibles. No puedo traducir exactamente no puedo decir que ese sea exactamente el pensamiento de los iraníes, pero a mi parecer todavía está en la etapa de contención. Quizás la frase más esclarecedora vino de Nasrallah, el jefe de Hezbollah, porque ellos son los que están peleando la guerra asimétrica y ellos dicen, mira, no tenemos condiciones para llevarla en una amplia escala. Pero todo eso nos hace presumir que en realidad lo que pueda pasar en Gaza, en el mejor de los casos y por la vida de los gazatíes, es que la situación se contenga a través de un conflicto asimétrico, en el que Israel sufra mucho daño, pero haga también mucho daño, lamentablemente. Lo contrario sería una bomba nuclear. O que otros países directamente comiencen a confrontar a Israel y la guerra se vuelva grande. Entonces, mi apreciación es que no parecen dadas las condiciones para una guerra regional en este momento y tal vez los países lo están considerando. Pero eso sí, no quiere decir que no apliquen metodologías de guerra irregular. ¿Ok? O sea, de hecho Irán lo viene haciendo. O sea, ¿qué es de alguna manera Hamas? Hablando de su infraestructura y de sus capacidades. O sea, ¿de dónde aprendieron a hacer misiles? ¿Quién estuvo allí hace pocos años y que podría ser un factor que incline la balanza? Qasem Soleimani. ¿Ok? Entonces, hay mucha diferencia entre darte las cualidades y darte las condiciones y darte las herramientas para que te defiendas a yo ir a pelear por ti. O sea, mi apreciación es que todavía no tenemos condiciones para decir si Irán se va a meter directamente. No las hay. O sea, no lo sabemos, en realidad. No lo sabemos. Pero lo que está completamente descartado es con las condiciones que hay, porque hay que opinar sobre las condiciones que hay, no sobre lo que uno debe suponer. ¿Entiendes? O sea, lo que uno debe suponer, no lo puedes suponer a ciegas, tienes que suponerlo sobre las condiciones que hay en el momento.
lo que hay es la guerra de delegación y es lo que más probablemente puede haber. Y la guerra por delegación tiene a Hezbollah, tiene a Irán, ¿ok? ¿Ah? A Yemen, lanzando misiles. Tiene a Yemen, ¿ok? Tiene a Yemen como lanzadera de misiles y es una línea delgada entre no caer, o sea, y no van estos países obviamente no están cayendo en la inacción como sí lo están haciendo otros países árabes, aunque Irán no es un país árabe obviamente, pero caramba, si tú lo ves en la dimensión, parece que están tratando de crear una situación de guerra de desgaste o responder frente a Israel con el desgaste para mantener la delimitación estratégica y territorial del conflicto y evitar que se extienda. Porque ahí juegan varios actores, juega Egipto, que no quiere que se le llene el territorio de Palestina. Más. De alguna manera Líbano tampoco lo necesita. Siria, que ya viene de una guerra hiper dolorosa, hiper desgastante. Rusia, que de alguna manera tiene una incidencia sobre Siria y que dice, mira, la única condición en la que hay una guerra regionalizada contra Israel, es decir, contra Estados Unidos, es con todas las garantías de ganarla, porque podemos perder todos. ¿Ok? Y sabemos el rol que juega Siria, tanto para Siria como para Irán como para Rusia. Entonces el riesgo es muy grande. Entonces no hay condiciones para decir si va a ser una guerra regional, porque hay muchas frases y honestamente hay muchos análisis baratos y muchas frases emanadas desde el voluntarismo. En inglés se le llama wishful thinking, o sea, es un yo quisiera más bien, ¿entiendes? Y uno se puede confundir con eso, ¿no? Hay gente incluso desde la izquierda que decía, hoy va a hablar Nasrallah y va a lanzar la yihad y la guerra santa y listo, y van a acabar con Israel y van a decir cualquier cosa. Y qué bueno que no lo hizo, ¿entiendes? No por el bien de Israel, yo no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo, qué bueno que no hizo eso, que no dijo eso y que dijo otras cosas realistas de cuáles son las delimitaciones que hay en estos momentos para escalar o desescalar el conflicto. Sí, partiendo de dos cuestiones obvias que han dicho que China seguramente irá ganando terreno y desbanca a Estados Unidos y que Venezuela pues tiene una dotación de recursos pues, bastante importante. ¿Consideras que Estados Unidos, de hecho has comentado que ha hecho algunas pequeñas acciones de desestabilización, está planeando o quiere hacer un cambio de régimen, una revolución en Venezuela para digamos, tener acceso a esos recursos? Sí, claro. Mira, en el año 2000, en el año 1911 comienza la industrialización del petróleo venezolano. Y esa industrialización vino de la mano de empresas estadounidenses. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de petróleo de Venezuela desde 1920 a 1970, cuando Venezuela durante esos años era el principal exportador de petróleo en el mundo. Exportador. Estados Unidos producía mucho petróleo incluso, pero Venezuela también exportaba. En la categoría de exportadores, Venezuela estaba en el primer lugar en esos 50 años. Y casi todo ese petróleo se iba a Estados Unidos. En Venezuela es muy vasta la literatura de todas las calles, todas las veces que se asfaltaron las calles en Manhattan con recursos venezolanos. Y mi país perdió soberanía estratégica durante todo ese tiempo. Es decir, funcionaba como una colonia. En 1999 llega Chávez al poder y cambia la correlación. Hasta hace poco, el principal destino del petróleo venezolano era China. El segundo seguía siendo Estados Unidos, pero sin condiciones de subordinación política. Es, toma tu petróleo, dame acá, ¿ok? Y hasta ahí, tú no me das orden. El tercer socio, el tercer país destino del petróleo era India.
Y después estaban los países de América Latina y el Caribe, porque resulta que Venezuela siempre ha tenido mucho petróleo y no le vendía a sus países vecinos porque casi todo se iba a Estados Unidos. Pero no es el petróleo solamente, son estas clases de recursos. Estados Unidos necesita controlar esos recursos, como siempre lo habían hecho hasta 1999, porque implica mucha posición de fuerza. Nada más hablando del petróleo, dentro de 40 años, por ejemplo, la lista de países que van a producir petróleo va a ser muy corta. Lo que quiere decir que esos países van a tener una capacidad de, si son soberanos, de influir y de negociar, porque sus clientes tienen que mediar su relación con ellos. Pero si un país o una potencia controla a esos proveedores de países de petróleo, cuando un cliente quiera petróleo no se va a entender con ellos, se tiene que entender con el de más arriba. Y eso era lo que pasaba históricamente con el petróleo venezolano, con el petróleo saudita, con el petróleo nigeriano e incluso con el petróleo iraní cuando estuvo el señor llamado el Shah de Irán, después del derrocamiento de Mossadegh. Entonces, Venezuela está en una posición en la que intenta soberanamente disponer de sus recursos naturales y construir alianzas estratégicas con el mundo emergente. ¿Por qué? Porque no nos sirve la relación con Estados Unidos. La relación fue desventajosa, ladrona y hambreadora para nuestro país. Y eso nos ha costado muchísimo. Nos ha costado muchísimo y por eso Estados Unidos quiere tomar Venezuela por la vía de fuerza. O sea, tú revisas la historia y cuántos presidentes fueron objeto de un intento de magnicidio por un dron con una bomba. En la lista solo hay uno, Maduro. Chávez fue depuesto en el año 2002, pero hubo un contragolpe y logramos que el golpe se revirtiera. Pero eso ocurrió en Venezuela. En el año 2002 apenas tenía 3 años en el gobierno y fue derrocado. O sea, el bloqueo ahorita contra Venezuela es extremadamente brutal. O sea, el país desde el año, si comparábamos los recursos que Venezuela recibía en el año 2014 con los que recibía por exportaciones petroleras en el año 2020, la pérdida fue del 99%. Imagínate que un país petrolero que dependa tanto del petróleo no pueda vender petróleo. 99% del ingreso en divisa se perdió en Venezuela durante ese periodo. 99%. Y el país no claudicó. A un altísimo costo el país se mantuvo. Pero Estados Unidos fue capaz de eso, de generar una asfixia brutal y de sitiar a un país entero y de asfixiar a una población, incluso haciendo que salgan de su país, porque muchos venezolanos han salido por esa crisis, solo para cambiar el régimen o para cambiar el gobierno. O sea, para aplicar una operación de cambio de régimen. Entonces, son casi capaces de cualquier cosa. ¿Entiendes? En algunos casos, varios análisis militares dicen de que Estados Unidos sencillamente no ha invadido a Venezuela para no crear condiciones graves y estructurales de inseguridad en una guerra que puede ser prolongada en el Caribe, por el impacto y por las repercusiones que eso tendría con migración, flujo de armas, y condiciones de inseguridad a nivel regional, y tal vez esa es la única razón por la que lo han hecho. O sea, Venezuela tiene un ejército de 3 millones de hombres y mujeres en armas, desde oficiales a población civil organizada en milicia. Tiene aviones estratégicos, tiene sistemas antiaéreos S-300, tiene armas que no ha tenido ningún país que haya sido invadido en los últimos años. Desde Irán en 1990, ningún país invadido ha estado tan armado como está Venezuela. Y tal vez eso es un disuasivo importante, que tal vez haya detenido el conflicto, pero sí, todo lo que ha hecho Estados Unidos y hasta lo que quisiera hacer, pero todavía no lo ha hecho, es por los recursos y por el significado de esos recursos, porque no se trata solamente de recursos y ya. Se trata de recursos que tienen una correlación directa con el futuro de la hegemonía y con el futuro de la energía y con el futuro de la hegemonía. ¿Y ese recurso torio, has dicho que se llama? Torio. En Europa y en España, Mira, es que no lo había oído nunca.
No, porque es un mineral que se ha dado a conocer justamente por la experimentación que está haciendo China con él. O sea, hasta ahora, fíjate, hay minerales y tecnologías que se vuelven un boom y algunos de esos booms terminan siendo duraderos, otros no. Ahorita Francia está con el tema del boom del hidrógeno blanco. Francia descubrió unas reservas importantes de hidrógeno blanco y ya muchos habrán escuchado sobre el hidrógeno. Se produce de maneras artificiales siempre a un alto costo. Existe hidrógeno gris, hidrógeno verde, hidrógeno azul, etc. Pero hay hidrógeno blanco y este es el único que podría existir directamente en la naturaleza. Y ese es el boom ahora. Pero no se sabe qué puede hacer de él. Pero los chinos ya tienen reactores que funcionan con torio. Y es un mineral muy distinto al uranio y al plutonio, que son los usuales en la tecnología nuclear. Ellos pueden hacer plantas muy pequeñas, con mucha capacidad, pero muy seguras además. Y entonces eso les da una posibilidad muy grande de cambiar la matriz energética, incluso de dejar depender de megaplantas nucleares para depender de pequeñas plantas nucleares generadoras de hasta 60 megavatios de electricidad. Y eso implica estándar tecnológico. O sea, el problema del mundo es que hay grandes disputas por el estándar tecnológico. Si yo domino esta tecnología, todo el mundo me la va a comprar. Si esta es más eficiente, todo el mundo me la va a comprar. Y eso está dentro del problema energético. Desde el año pasado, los países han entendido que la matriz energética es muy frágil, muy frágil. Incluso acá en Europa se está comprando gas ruso, desrusificado, es decir, se lo compré a Turquía y se lo compré a India. Entonces ya no es ruso, ya no es de Putin, pero estás comprando gas ruso. Doble de caro. Doble de caro. Y eso refiere a la fragilidad de la estructura energética mundial. O sea, Emmanuel Macron puso a Juan Guaidó en el Elíseo diciéndole señor presidente. Pero vino la crisis energética por el conflicto ruso-ucraniano, vinieron los altos precios y llegó el gas licuado condensado estadounidense a Europa y cuesta 40% más. Y vino el gas con sobreprecio comprado a Turquía y comprado a India, gas ruso comprado a Turquía y a India. Y entonces los franceses entendieron que, caramba, tenemos que volver a ser amigos de Maduro. Y Macron lo encontró en Egipto y le dijo, Monsieur le Président, disculpen mi francés. ¿Por qué? Porque necesitan gas. Y el gobierno de Estados Unidos les dio licencia, les dio permiso para que bypasseen el bloqueo y inviertan en gas en Venezuela, a Repsol, Eni y Total. Total de Francia se había ido de Venezuela cuando bloquearon la economía, porque las pérdidas que eso les generó a ellos eran muy altas y los tipos dijeron, yo me voy, pero ya volvieron. Y están otra vez negociando para ver si sacan gas desde Venezuela. Porque la crisis energética es real. Estados Unidos está dándole algunas licencias temporales, no es que levantaron el bloqueo, es algunas licencias temporales muy específicas favorables a Venezuela para que aumente la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos el año pasado, con el conflicto ruso-ucraniano y las medidas que ellos les tiraron a los rusos y que se les vinieron con un efecto de boomerang, hicieron subir los precios del petróleo y los gringos empezaron a sacar petróleo de su reserva estratégica. Y se quemaron 150 millones de barriles. Durante 150 días colocaban 1 millón de barriles de su reserva estratégica a la venta en el mercado para ayudar a bajar el precio. Y no han repuesto ese inventario, y el inventario de petróleo estadounidense en la reserva estratégica está a niveles de 1982 y alcanza para 17 días. Y aunque Estados Unidos produce 11 millones de barriles de petróleo, importa 8 millones de barriles de petróleo al día. Es decir, no tienen capacidad para reponer ese inventario. Necesitan comprar petróleo y que haya más gente produciendo. Los rusos, Arabia Saudita bajaron la producción de petróleo y entonces eso dificulta que ellos puedan reponer ese inventario.
pero sí pueden comprarle poquito a poco a Venezuela. Si Venezuela aumenta su producción, entonces tienen que desbloquearlos aunque sea un poquito. Y es lo que está pasando. Por aquí. Yo sé que te voy a preguntar un par de cosas más como sociólogo y como ciudadano de Venezuela también. Me llama mucho la atención y me gustaría saber un poco lo que tú piensas, porque claro, aquí explicamos el bloqueo, explicamos a nivel general, pero me gustaría saber la percepción que tiene la gente en la calle en Venezuela después de tanto tiempo de bloqueo y de tantos problemas. Es decir, si se llega a comprender todo esto que estás explicando tú, entiendo que se articulan los mecanismos para que llegue más o menos, pero si se llega a comprender o genera, no sé, cómo es la situación social en Venezuela. Eso sería una. Y luego te quería hacer otra pregunta, que ya te toca más lejos, pero bueno, como sociólogo seguro que tienes alguna respuesta, y si no me dices que no, todo el problema este que llega aquí ahora con cuentagotas sobre el fentanilo, esta droga en Estados Unidos que está causando tanto daño, parece ser, no sé si es más que se magnifica o de verdad hay un problema grande y puede ser significativo de este declive que comentabas, ¿no? Que puede estar sufriendo ese mundo monopolar. Y bueno, ya está. Sí, luego te pregunto si hagas otra cosa de energía. Bueno, mira, sobre el caso venezolano, mira, Venezuela construyó una economía con una gran incidencia del Estado en la sociedad. Es decir, un país donde tú construías 350.000 viviendas públicas al año, en un país de 28, 29 millones de personas. Entregadas gratis, ¿no? Viviendas gratuitas que tú le entregabas a la población de 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, condiciones habitables bastante buenas. Y es un país que entregaba 1 litro de gasolina en menos de 1 centavo de dólar. O sea, un país que al mismo tiempo tenías accedías al servicio eléctrico y al servicio de agua casi en condiciones gratuitas. Y es un país donde la gente, casi todo el mundo tiene vivienda propia, muy poca gente pagaba renta. Y aún así teníamos problemas económicos, por inflación, otras variables, ¿no? Ahora imagínate un país donde le apliquen una guerra a tu moneda y le apliquen un bloqueo y en un año la inflación llegue a 130.000%. 130.000. O sea, mira, aquí está el tope de Zimbabue y la cifra de 2018 en la inflación de Venezuela rompe el techo. O sea, 130.000 en un año de inflación. O sea, ese es el costo humano del bloqueo. Entonces, obviamente, si el país pierde el 99% de los ingresos, eso va a tener repercusiones enormes. Y esas repercusiones, claro que generan un impacto social extremadamente fuerte y hace que algunas personas se vayan del país o hace que algunas personas estén en el país y estén molestísimas por lo que está pasando o hace que algunas personas entiendan lo que está ocurriendo y digan, mira, yo sé cómo vivíamos antes y yo sé cómo vivíamos ahora, no me digan que el bloqueo es contra Maduro. O sea, el bloqueo es contra la población, lo estamos sufriendo nosotros. Y entonces eso ha venido cambiando, ¿no? No es lo mismo la percepción de hace 2 años, hace 3, 1 año, ahora. Mira, ahora, al día de hoy, la patronal, Fedecámaras, Consecomercio, que son los 2 grandes gremios patronales más grandes de Venezuela, siempre participaron en un golpe de Estado en el año 2002, participaron en la guerra económica interna, participaron en la creación de las condiciones de la crisis, vale, se han estado metidos allí, han sido antagonistas del chavismo, duros, antagonistas frontales, duros. Y al día de hoy dicen, seguimos siendo antichavistas, pero estamos a favor de que quiten el bloqueo al país, porque eso lo único que hace es empobrecer al país. Porque ellos están sufriendo también, no como el ciudadano común, pero también la están pasando mal. Entonces en Venezuela hay una mayoría amplísima de gente que dice que está en contra del bloqueo, pero no necesariamente es una mayoría que al mismo tiempo está apoyando al chavismo. El chavismo es una mayoría
entre la población electoralmente identificada, pero el problema es que una importante parte de la población no se considera ahora ni chavista ni opositor. Y eso es parte del cuadro de percepción que hay, porque de alguna manera todo el bloqueo ha tenido también objetos políticos, como es una operación de cambio de régimen y quiere un quiebre institucional, no es solamente no solamente para que Maduro renuncie y caiga, es que si hay algunas elecciones también las pierda. ¿Entiendes? Y es parte pues de las cosas que hay allá. Miren, con respecto al fentanilo, creo que todos hemos leído o escuchado por allí que la crisis de los opioides tiene bastante tiempo en Estados Unidos y que desde los años 90 se les estaban prescribiendo opioides a los pacientes como caramelo en el sistema de salud estadounidense, ¿no? Que las farmacéuticas le pagaban a los médicos para que recomendaran esta pastillita y era a base de opioides y después tenías un montón de gente adicta. El problema es que tal vez eso no ha cambiado de todo, porque al día de hoy 53% o 51%, no recuerdo, sé que era más del 50%, pero un poquito más nada más, de la población estadounidense dice que toma medicamentos o diarios o varias veces a la semana. O sea, imaginémonos, bueno, de repente, o sea, imaginémonos el 50% de la población, lo cual incluye población joven, porque si me dicen, mira, el 50% de la población toma medicamentos en la población mayor de 65 años, lo entendería porque personas mayores son, pero de la población en general, y eso incluye a jóvenes, es demasiado bárbara esa cifra. El fentanilo, mira, es una expresión atroz de todas las lógicas del lucro del narcotráfico, y a mí como latinoamericano cuando me suena narcotráfico me suena la DEA. La DEA está metida en el narcotráfico, es una transnacional de narcotráfico a mi parecer, y mira, como todos son procesos viciados, repletos de fines de lucro, a mí no me extrañaría de que existan elementos de complicidad para que eso simplemente fluya, para que se destruyan familias de barrios pobres, para que se destruyan familias que no tienen los medios para recluir a un familiar en un sistema de rehabilitación. O sea, la crisis de los opioides es una crisis que los estadounidenses la perciben como una crisis política en lo visual, porque hay gente en las calles, porque hay gente deambulando como zombies, pero no porque realmente sea una crisis que ellos quieran resolver, porque si no ellos se irían a la cuestión de fondo, que es la prescripción descontrolada de medicamentos a la población. ¿Por ahí? Solamente quería preguntar un poco acerca del grado de penetración que tiene China en Latinoamérica y concretamente en Venezuela. Si solamente le interesa el petróleo venezolano o le interesa, aunque ellos tienen acopio de tierras raras y China se vende precisamente en más. Si también eso les está interesando en Latinoamérica y si está grado de penetración tienen en otros terrenos de los recursos. Bueno, China ha tenido un rol, si se quiere, bastante dinámico en América Latina, porque en muchos ámbitos está desplazando a Estados Unidos, pero los está desplazando no porque los gobiernos digan que los chinos son más agradables, o por razones políticas, o por razones... no. Es porque China hace mejores negocios con América Latina que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha sido un socio tóxico para América Latina. Tóxico. Y entonces, no es que China ha penetrado a América Latina, etc. No, es que en América Latina prefieren, en algunos casos, tener actividad comercial con China porque es mejor.
más ventajosa. ¿Por qué es más ventajosa? Y esto no tiene color político. Chile, Brasil, Venezuela, son disímiles entre sí políticamente, ¿verdad? Y los tres tienen a China como primer socio comercial. Entonces no tiene coordenadas políticas, tiene en realidad coordenadas comerciales. China ofrece mejores condiciones de pago para las materias primas que compra en Venezuela o que compra en cualquier país. Ofrece crédito, ofrece infraestructura, ofrece condiciones comerciales, ofrece productos competitivos a bajo precio en muchos ámbitos. Y lo mejor es que no se meten en política, porque trabajan con todos los gobiernos que haya en cualquier país. Es decir, en Venezuela te dan un golpe de Estado, los gringos te dan un golpe de Estado. O sea, en cualquier país en América Latina la costumbre de los estadounidenses es, mira, tú vas a comerciar conmigo, pero vas a negociar con aquel, te voy a dar un golpe de Estado. O sea, entonces no hay registro de algo que haya ocurrido en América Latina a través de un gobierno chino. Tampoco hay injerencia en los asuntos internos de los países. Habiendo afiliaciones filosóficas entre China y Venezuela, no hay, si se quiere, una exportación de la ideología china a Venezuela. Es decir, ellos ideológicamente no infieren nada. Más bien desde hace algunos poquitos años es que hay una relación entre el PSUV, el partido de gobierno en Venezuela, y el Partido Comunista de China, pero no es algo que sea estructurado desde el punto de vista ideológico, lo que quiere decir que, a diferencia de la Unión Soviética, los chinos no exportan tampoco su modelo de partido, su modelo de gobierno. Entonces, creo que eso hace mucho la diferencia, porque de alguna manera los países de América Latina, ni siquiera los gobiernos, a veces las propias burguesías de América Latina, tratando incluso de construir sus intereses, han logrado insertarse en una relación con China, ¿no? Ellos siguen mirando a Estados Unidos, siguen mirando a Europa como sus principales referentes, estoy hablando de las burguesías, pero eso no quiere decir que no puedan establecer vínculos pragmáticos con los chinos, y los chinos lo han aprovechado de manera ventajosa. Javi, ¿tenías otra energía, has dicho? Vale. ¿Tenías otra energía? Bueno, la última pregunta. En realidad no sé si es demasiado largo, pero sí lo que es por las tesis estas, por confrontar una de las cosas que estabas diciendo, que no encajan mucho en alguna de las teorías que había estado leyendo sobre energía. Bueno, un matiz. Con lo de las energías limpias, yo no las llamaría tan limpias, porque, bueno, por todo lo que supone también la extracción, ¿no? Es verdad que parece ser que es menos emisión de dióxido de carbono mientras están funcionando, pero en la instalación, en la extracción, en el transporte, todo eso, pues al final queda como muy parejo. Pero a lo que iba es que, bueno, una de las tesis que aquí el que más lo divulga es Antonio Turiel, sobre el problema energético. Se viene a decir como que el petróleo convencional está en caída y está en caída libre, que es verdad que algo también has dicho tú, porque has dicho que en 40 años habrá muchísimos menos países que produzcan petróleo y todo eso, va en ese sentido. Pero quería saber tu opinión, porque cuando se esgrimen estos comentarios se suele justificar diciendo que las arenas bituminosas del Canadá y los petróleos extrapresados de Venezuela no son comercial. No son de mucha calidad para poder hacer diésel, que al fin y al cabo el diésel es lo que mueve el sistema, y que sí que estamos viendo que ha implicado la producción del diésel, ¿no? Que ahí sí que hay un problema grande. Entonces, quería saber si esas reservas que comentas también son, entiendo que el lago de Maracaibo es lo que tiene unas reservas de petróleo de alta calidad, ¿no? Que es lo que se ha venido explotando durante tiempo, y es la cuenca del Orinoco la que tiene ese petróleo extrapresado. Las reservas que comentabas para muchos años son sobre todo del Orinoco, son del otro lado, o Pesados y extrapesados. O sea, sí.
el petróleo pesado es más barato a nivel comercial, pero en los procesos de refinación obtienes más derivados que son comercialmente valiosos de él, como el azufre, por ejemplo, que es un producto que va a la industria petroquímica y es un fertilizante. ¿Okay? Entonces, la relación costo-beneficio de las reservas petroleras venezolanas está en la cuantía del crudo extrapesado que existe. ¿Okay? El problema es que en el presente se están desarrollando las tecnologías para eficientar la refinación o el craqueado de los crudos extrapesados con tecnologías más eficientes. Es decir, como la disponibilidad de crudos livianos y ultralivianos está cambiando y se está volviendo cada vez más pequeña, ya se están construyendo más refinerías para procesar crudos pesados y extrapesados. Normalmente no hay dos crudos pesados idénticos. O sea, si yo saco un crudo pesado, por ejemplo, en Azerbaiyán y lo comparo con un crudo pesado venezolano, no son iguales. O sea, tienen diferencias en densidad, en los minerales que lo componen, etc. En el nivel de barro, etc. Entonces, las refinerías que se hacen prácticamente a medida de los crudos pesados. Entonces, como esas tecnologías están cambiando, lo que está pasando es que los crudos pesados están adquiriendo más valor comercial porque se está extrayendo más eficazmente todos los demás minerales que son comercialmente rentables dentro de ese crudo pesado. Entonces sí, Venezuela sí tiene crudos extrapesados que son reservas de más de 300.000 millones de barriles de petróleo. El detalle es que Venezuela tiene un cálculo de esas reservas a partir de algo que se llama factor de recobro. Factor de recobro es, esto es todo lo que yo tengo, pero voy a sacar el 20%. Y mis 300.000 millones de barriles se calculan sobre este 20%, que es lo que yo tengo calculado. Pero si llega una tecnología de extracción y logro sacar 40%, ya no serían 300.000 millones de barriles, sino 600.000 millones de barriles. O sea, indigerible para el mundo, incluso. Entonces, la cuestión es en qué condiciones de costos yo voy a sacar ese petróleo. Si yo lo saco mar adentro, me cuesta mucho más. Si yo lo saco a través de pozos muy profundos, me cuesta más. Si yo tengo que aplicar tecnología de fracking, me cuesta más. En cambio, si yo lo saco de poca profundidad, como lo puedo sacar en Venezuela, entonces es más barato. Entonces, no es la cantidad de petróleo, sino el costo y lo que puedes hacer con él. Entonces, cuando hablo de la importancia de Venezuela en esa correlación energética, forma parte de eso. Porque las arenas bituminosas de Canadá son más costosas de procesar. Es otro tipo de mineral en realidad. Sí. Lo que pasa, bueno, que es verdad que las grandes petroleras llevan muchos años ya, bueno, sobre todo 8 o 9 años, ¿no? Invirtiendo muchísimo menos en pozos, en extracción y todo eso. Claro, es verdad que Venezuela con el embargo se está quedando como un almacén que claro, es toda la importancia que decías tú antes que tiene. Pero 300.000 millones de barriles son muchísimos para Venezuela, es una barbaridad, pero si se consumen 100 millones diarios, eso da para todo el mundo para 8 años más. Quiero decir que se hace la división, ¿no? 300.000 millones entre 100 millones de barriles diarios son 8 años más de petróleo. Claro, pero no, que sí, que es mucho para Venezuela y si se no, lo pagan claro. es muchísimo dinero, desde luego. Sí. Pero en efecto, mira, es el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Ya. O sea, en un mundo donde las reservas están cayendo en muchos países. Sí. O incluso no solo necesitas que las reservas caigan, es que ya es demasiado costoso sacarlo. ¿Entiendes? Hay lugares donde ya, mira, no vale la pena sacar petróleo de ahí, porque no nos van a dar los costos de producción con el beneficio que vamos a sacar. De ahí salió el fracking en Estados Unidos. De ahí salió el fracking, pero el fracking es otro tipo de tecnología que ya es una historia mucho más larga, pero los pozos de fracking,
la mayoría de ellos no tienen rendimiento si el petróleo baja de $60. Entonces, si el petróleo baja de $60, ya ese proceso está trabajando a pérdida y en muchos casos lo cierran. ¿Entiendes? O sea, entonces imagínate un mundo donde el petróleo se vuelva se vuelva relativamente escaso, donde la matriz energética todavía no ha sido cambiada en su totalidad y donde pocos países tienen poco petróleo. O sea, puede llegar a costar muy caro. O sea, el petróleo puede llegar a costar muy caro. Y entonces, la realidad es, o lo que está planteado a futuro, según la Agencia Internacional de Energía, que es estadounidense, es que la matriz energética va a cambiar principalmente en los países integrantes de la OCDE. Pero los países no OCDE van a quemar más combustible, sus economías van a crecer y no van a tener los costos, no van a tener las condiciones para poder incorporar las tecnologías limpias porque son costosas. Esa es la previsión de la Agencia Internacional de Energía para 2050. Entonces, bueno, muchas gracias. Tengan buenas noches.